Hola, hola, un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas bien informadas sobre temas que son de su interés. Y esos temas tienen que ver con lo político y con lo administrativo. Y lo político nos pone a pensar a partir de ahora, después de la posesión del presidente Iván Duque y de su fórmula, la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, nos pone a pensar en que estemos muy atentos de lo que van a hacer de aquí en adelante, con la conciencia, como que si empezáramos de cero y no nos dejáramos convencer por maledicencias, que no hagamos parte de esos dimes y diretes, de esos tira y encoge de la política y de la politiquería, sino que empecemos de cero bien juiciosos a leer, a ver, a escuchar sobre lo que este nuevo gobierno tiene para los colombianos y a partir de ahí empezar a entender la importancia de tener unos dirigentes políticos, gobernantes en este caso, que espera uno realmente trabajen por el bienestar de todos los colombianos. ¿Cómo empezar de cero? Esa es la invitación que hacemos aquí en Sinergia Informativa. Vamos a ver si es posible. Hemos invitado para empezar a conversar sobre el tema precisamente a Diego Corrales. Él es analista político. Qué bueno que esté con nosotros, Diego, en Sinergia Informativa. No, Roger, a usted gracias por la invitación y bueno, a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora y por todas las redes sociales también. Diego, entonces yo insisto en ello, en que la gente debe entender mucho de la política, querer hablar de política, saber de política, respirar política y lo que viene después, que es la administración pública. Porque miren que Iván Duque y Marta Lucía Ramírez son políticos esencialmente, ¿cierto? Aspiraron como políticos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República, pero hoy son administradores de lo público, administradores del bienestar de la gente. Entonces yo invito a la gente, qué rico que estemos atentos a qué hacen por nosotros. Eso será una invitación demasiado ingenua, demasiado tonta. ¿Usted qué piensa? Pero al menos ese fue el tono que mantuvo ayer el presidente Duque en su primer discurso, que duró cerca de 50 minutos, Sí. donde tocó 10 temas. Ajá. Y entre esos temas giraron alrededor de la legalidad, Ajá. del emprendimiento y de la equidad. Y alrededor de eso lo que giraba era ¿qué? La unidad, un pacto Sí. para decirles, hombre, yo soy el presidente de todos los colombianos, de los que votaron y de los que no votaron por mí. Ajá. Pero toca dirigirnos ya hacia cerca de 50 millones de colombianos para sacar este país adelante. Y este país lo sacamos adelante si todos estamos unidos. ¿Y qué es sacar este país adelante? Que no suenen cosas abstractas. Que es que yo quiero insistir mucho, Diego, en que la gente entienda que tiene que ver lo que se dice y lo que se hace desde el punto de vista de lo gubernamental con la gente, con el bienestar de la gente. ¿Qué es sacar el país adelante? Vea, Roger, yo le pongo un ejemplo con el tema de Medellín para que nuestros televidentes entiendan. Sí. La violencia en Medellín, por ejemplo, se debe a veces por grupos delincuenciales, grupos armados, Sí. que se disputan temas como el narcotráfico, la microextorsión, entre otros. Pero una gran parte de esa violencia es peleas entre vecinos, Ajá. problemas entre familiares, problemas por el ruido, por el tema de las basuras. Eso lo puede controlar un gobernante, por supuesto, Sí. pero esos son temas que los ciudadanos podemos aportar para ayudarle también al gobierno a salir adelante. Ajá. Entonces, digamos, el líder, el presidente, en este caso a nivel nacional, toma una serie de iniciativas alrededor de proyectos y leyes, pero si no encuentra una corresponsabilidad en la sociedad civil organizada, en los empresarios, en los medios de comunicación y sobre todo en los ciudadanos también tienen una cultura ciudadana distinta, Sí. pues algo va a quedar faltando. ¿Cómo? Y ese es el llamado que usted le está haciendo, Sí. que le estamos haciendo también a todos los ciudadanos. Oiga, pero usted lo acaba de decir, corresponsabilidad. Mi responsabilidad, su responsabilidad, la responsabilidad de nuestros gobernantes. Bueno, ¿qué temas de esos que usted mencionó? 10 temas, dice, que el presidente Iván Duque planteó en su discurso de posesión. ¿Qué hay usted? No sé si los podemos mencionar todos, pero le pregunto, ¿cuáles cree usted son los más importantes y que de todas maneras imponen un compromiso muy grande de él porque los tiene que cumplir? Pues digamos que las 3 palabras que todos los colombianos vamos a estar escuchando durante estos próximos 4 años tienen que ver con los temas de legalidad, ¿Legalidad? de emprendimiento y de equidad. Es decir, ahí están los temas de seguridad, los temas de economía y los temas sociales. En los temas de legalidad, su principal paquete, Roger y televidentes, va a estar enfocado en los temas de lucha contra la corrupción. Sí. Ya anunció un paquete de leyes
alrededor del Congreso, para instalar en el Congreso, presentar en el Congreso, para sacar adelante toda una política donde tiene que ver con los temas de legalidad. Sí. Mire que un poco el Centro Democrático del Uribismo que lideró Álvaro Uribe fue muy hacia la seguridad democrática para recuperar. Esta va a ser más hacia la legalidad. Y la legalidad se da desde el Estado luchando contra la corrupción, pero también de la corresponsabilidad de los ciudadanos. Sí, el segundo, la economía. No es la confianza inversionista de Uribe, sino que es una, digamos, una versión económica alrededor del emprendimiento. Y en el emprendimiento, la economía naranja. Y en la economía naranja, algo que los ciudadanos vamos a tener que estar acostumbrados porque el futuro ya está llegando y es alrededor del tema de las industrias creativas, pero también la tecnología. La tecnología tiene que ver con el Internet de las cosas, los aparatos, ciudades inteligentes, con el tema de robótica, con el tema de Big Data y con los temas de inteligencia artificial. Y lo tercero, con el tema de la equidad, y es que en este país hay mucha productividad y riqueza en algunos sectores, pero que debería ser distribuidos, digamos, desde un enfoque de crecimiento pues, de mercado en todos los sectores. Me suena esto último, equidad, en dos palabritas. No dos palabritas, es una expresión que yo junto, que son dos expresiones, yo junto en una, pero que tienen que ir de la mano. Siempre decimos, un buen gobierno para el crecimiento económico, pero no puede ser el crecimiento económico solo para que los empresarios sean los que crezcan solos, no. Crecimiento económico para el desarrollo humano y social. Ahí es donde se articulan, digamos, estos dos aspectos, que es lo que usted nos hace pensar ahorita con estas tres palabras, no mencioné más todavía enseguida, tres palabras que para usted son el eje de lo que viene y que nosotros debemos estar pendientes alrededor de esas tres palabras a ver si realmente cumple el presidente de Colombia, Iván Duque. Legalidad, emprendimiento y equidad. Unos mensajes, ya regresamos. Corrales, analista político. Colombia se levanta este 8 de agosto hablando sobre un discurso, más que de dos discursos. El discurso del presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, quien es miembro del Partido Centro Democrático, partido de gobierno. En su discurso él elogió la labor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero además puso retrovisor respecto del gobierno de Juan Manuel Santos. Un discurso muy distinto al del presidente Iván Duque. Entonces la gente se levanta hablando de este discurso y parece que ese hubiera opacado las buenas intenciones, las buenas propuestas, los buenos augurios que son intrínsecos al gobierno de Iván Duque. ¿Usted qué piensa de este fenómeno que no es nuevo en nuestro país? Porque todos los días nos levantamos con un escándalo. Este otro escándalo en el que todo gira alrededor de lo negativo y no de lo positivo de los dos discursos. Pues yo no voy a entrar a juzgar si fue bueno o fue malo. Yo lo que voy a entrar es por qué se dan este tipo de discursos o cuál podría ser el juego estratégico que viene alrededor de lo que se dio ayer. Fue un discurso que indiscutiblemente, como usted lo acaba de mencionar, Roger, fue mucho más comentado en ciertos espacios, en medios de comunicación, en redes sociales, que el propio presidente de Iván Duque. De Iván Duque. Le pongo un ejemplo. En Twitter ayer hacia las horas de la noche, el discurso de Macías llevaba más de 200.000 menciones, mientras que el de Iván Duque se acercaba a las 60.000 menciones. Es decir, eso simplemente es un indicio de qué fue lo que generó cada uno de los discursos. Ahora, mire un detalle. Fue un discurso que fue muy aplaudido en la posesión. ¿El de quién? El de Macías, pero fue muy criticado en las redes sociales. ¿Fue muy aplaudido por quién? Por los invitados que en su mayoría pertenecían al Centro Democrático. Bueno. Hay una interpretación que han dicho los del Centro Democrático y es que era necesario, incluso el expresidente Álvaro Uribe dijo que era necesario un tipo de discurso de eso, porque al país y a la comunidad internacional había que mostrarle qué fue lo que dejó Juan Manuel Santos. Y además también porque, como le decía una de las senadoras, Paloma Valencia, era una muestra también de decir, es que ahorita vamos a empezar a conocer verdaderamente cuál fue el país que encontramos y que no vayan a empezar a echarle la culpa a Iván Duque, sino que también ellos, digamos, es como una prueba de garantía de decir, veas que esto fue lo que encontramos. Ahora,
Otra gente y otra parte del país, sobre todo los que más han criticado el discurso de Macías, tiene que ver y decir que ese no es un espacio, sobre todo cuando se le está dando un mensaje a la comunidad internacional de que el país tiene que salir adelante y que vengan a Colombia a mostrarles esto como si estuviéramos, digamos, en el peor de los mundos. Ambos tienen razón, porque ambos están, digamos, opinando desde cada una de sus orillas políticas. El ejercicio un poco que tiene el Centro Democrático y que lo va a tener también la oposición es entrar a decir cuál relato, cuál verdad es el que va a ganar. Lo importante es fijar si verdaderamente, qué fue lo que dijo, lamentablemente lo que menos, pues estamos hablando más del discurso de Macías que de Duque, pues es ver que al menos en estos 100 primeros días lo que dijo Duque, de un país unido para salir adelante, pues efectivamente termine saliendo adelante. Y entonces, esa es la intención de ese arco de 280 congresistas a quienes representó el presidente del Congreso, entre senadores y representantes. No, lo que pasa es que esa, digamos, fue una de las críticas, y es que él habló más como líder del Centro Democrático que como representante institucional de uno de los poderes del país, que es el poder legislativo. Con el tono que caracteriza a Centro Democrático. Habló más como representante de Centro Democrático con el tono característico vertical de Centro Democrático, y entonces ello de alguna manera vuelve a poner una cortina de humo que lo puso. Mire, estamos hablando de Ernesto Macías y no de las propuestas buenas y las buenas intenciones del presidente Iván Duque. Entonces, el de la cortina de humo y además el de las formas que no debieron haber sido, digamos, puestas en este escenario, que es el de la posesión, en conocimiento del mundo entero, sino un discurso mucho más de pronto de conciliación, de propuestas, asertivo, propositivo, constructivo, en fin, ahí está la gran diferencia. Ahí está la gran diferencia, porque él no está representando, repito, a la mayoría, sino a Centro Democrático y su forma de hacer el discurso. Lo que pasa es que hay un tema también muy interesante, Roger, y es lo que llaman el legado. Sí. Es cuál es la historia, el relato que se va a contar. Sí. Juan Manuel Santos dijo que él se iba a dedicar a la academia y que no iba a estar haciendo oposición, siempre y cuando no le tocaran la honra y el legado. Ah, y entonces. Entonces eso dentro de 8 días va a estar pronunciando, por supuesto. Porque lo con que quiere, todo derecho además. Un poco, claro, pero lo que quiere un poco el Centro Democrático es decir, venga, que es que la historia no es como la contó Juan Manuel Santos, aquí hay otra historia. Pero tampoco es la historia como la cuenta ahora Centro Democrático, que tiene los micrófonos. Ese es el poder de los relatos que viene y que veremos. Mire, Roger, para la política a veces en campaña es muy importante la polarización. ¿Por qué? Porque permite establecer extremos. En campaña. En cambio, en gobierno, no. Bueno. Lo que pasa es que lo que uno ve del Centro Democrático, pero también la oposición, es que cuando habíamos visto una oposición que había organizado 33 marchas en todo el país, como la que hizo ayer, pero a ambos de esos extremos le conviene la polarización. Y por lo que vimos ayer del discurso del presidente del Senado y lo que vimos en las marchas que generó también la oposición en todo el país, es que al menos en términos políticos, no gubernamentales, vamos a seguir en campaña. Entonces imagínense pues, un país que espera no volver a la polarización, sino que hay que permitir la gobernabilidad de un nuevo presidente que, según sus propuestas, empieza a construir con base en la legalidad, con base en el emprendimiento y con base en la equidad, lo mejor para los colombianos, en medio de esa polarización. Sigue siendo la de derecha y la de izquierda, como usted lo plantea, está la de un presidente al que no escuchamos y no vimos en esta posesión con un discurso que era asertivo, que era como propositivo, constructivo. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Será que va durante el gobierno de Iván Duque a continuar el país en medio de esta polarización? Y eso se justifica. Vamos a unos mensajes y ya retornamos, pero antes de esta frase, para que cuando regresemos, usted, Diego Corral, nos diga qué piensa de ello. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Si dices la verdad, no tienes que recordar nada. Diego Corrales, ¿qué piensa de esa frase? O sea, me parecía la Biblia que dice, la verdad os hará libres. Y es en el sentido de poder tener, digamos, toda la posibilidad de andarse uno sin mentiras. Y en política, usted tiene que estar defendiéndose a toda hora y atacando a toda hora
lamentablemente, en esta polarización que usted dice, vamos a seguir viviendo en el país, todo porque la gente no sabe la verdad. Si la gente supiera la verdad, estuviera bien informada, no habría estas oportunidades de que unos estén atacando y otros defendiéndose. Sí, eso es lo que debería hacer Roger en política, pero Oye, ¿usted lamentablemente no. piensa que vamos a seguir entonces en polarización durante 4 años más? Roger, yo creo que viene, digamos, más allá de que a uno le guste, supongamos que a uno le gusta la política, lo que a uno le gusta la política, pero que no esté ningún bando ni nada de eso, pues vienen 4 años muy emocionantes porque el juego está abierto. Sí. Y cuando digo que el juego está abierto es que, digamos, Iván Duque gana con 10.300.000, pero hubo 9 millones de personas que no votaron por él. Sí. Y queda un centro y queda una izquierda muy bien posicionada, sobre todo porque ya desaparece el fantasma de unas FARC armadas que ya están en política. Y cuando lleguen las elecciones del año entrante, digamos, va a tener una continuación, por supuesto, de la campaña que vimos. Sí. Entonces, muchos de los partidos políticos desde hoy están preparándose para las elecciones del 2019. Y no solo eso, Roger, como ya no hay reelección, pues no se ha posesionado Duque y ya hay yo no sé cuántos precandidatos a la presidencia para el 2022. Sí. Necesitan mantenerse activos. 32 gobernadores, 1.123 alcaldes, 418 diputados y 12.060 concejales son los que ya están iniciando precampaña para el 27 de octubre del año entrante. Se inscriben siempre entre 100.000 y 120.000 candidatos. Pero Diego, una cosa es que se aspire, porque político que no aspira, expira. Una cosa es que aspiren y una cosa es que obviamente tomen posiciones, obvio. Unos son de derecha, otros son de izquierda, unos son uribistas, otros son antiuribistas, otros son fajardistas, otros son petristas, otros son del... En fin, obvio, rico que exista esa pluralidad. Pero cuando hablamos de polarización, estamos hablando de rabias, de odios, de mentiras, de difamaciones. A eso es a lo que yo me refiero como lo peor que le puede pasar al país. Eso es lo que yo creo que debería. Yo creo que sí debería haber polarización, pero con argumentos. Ah, muy bien. Sin posverdad. Muy bien. Sin marrulla, muy ¿cierto? Bien. La verdad os hará libres para ir a la Biblia. Y no tiene usted que recordar nada, como decía la frase, si dice siempre la verdad. Pero ojo, la posverdad, a esa a la que yo le tengo miedo, que es a la herramienta de la que se echa mano para enfrentarse políticamente. Y a veces politiqueramente, porque va en contra precisamente de lo esencial de la política como uno la quisiera, que es el servir, por ejemplo, y la verdad, y la independencia, y el bienestar general. Eso es lo que yo creo que es el llamado más importante para esta nueva era que arranca del nuevo gobierno y del nuevo Congreso, y es debate, pero debate siempre con argumentos y con cosas que no sean parte de la posverdad o del engaño. Ojalá. Y para cerrar, que dejen ver, que dejen leer las buenas propuestas, como no fue posible ver y leer las buenas propuestas que en su discurso presentó al país Iván Duque, nuevo presidente de la República, porque lamentablemente tuvo más eco, más bombo y platillos ese discurso del presidente del Congreso, lleno para muchos de marrullas y de mentiras y sobre todo de retrovisor, aunque los uribistas lo hayan aplaudido. Diego Corrales, analista político, gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a estar aquí llamándolo nuevamente como siempre. No, gracias Roger, a usted y a todos los televidentes por este espacio. Muchas gracias Diego Corrales, analista político. Y bueno, empezamos este nuevo periodo y qué bueno que estamos muy atentos, leyendo, oyendo, viendo, pero con conciencia, ojalá rodeados de personas que sepan, para que la posverdad no sea la que mande y nos lleve a cometer errores de juicio. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 con Sinergia Informativa, que regresa de martes a viernes a las 8 de la noche, los lunes a las 7 de la noche. Los dejo con Nos Cogió la Noche, que regresa a las 5 de la tarde y a las 9:30 de la noche. 6:45, Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.